Si hay un conflicto internacional de largo recorrido y que siempre está al acecho de escalar, con aspecto de irresoluble y en el que siempre hay actores externos intentando complicar más si cabe una madeja más que enredada, ese es el que gira en torno a Israel. Y por eso durante los próximos minutos vamos a aprovechar la presencia en el estudio de un interlocutor con largo recorrido en este tipo de análisis para disfrutar de su obra Israel, historia de una guerra permanente, editado por Secotiva, que pertenece al Almuzara. Su autor, que es quien nos acompaña, es Eduardo Olier, presidente del Instituto Choisel y Alliance Française en Madrid, experto en geoestrategia, profesor honorífico del CSD. Eduardo, un placer que esté con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias, Sergio. Buenas tardes. Lo primero es el libro del que vamos a hablar, Israel, historia de una guerra permanente y de su contenido. Eduardo, ¿por qué abordar un conflicto tan complejo y tan dilatado en el tiempo como este? Porque parece que es casi el conflicto más difícil de abordar, el más enredado. Bueno, esto tiene una explicación que la comento en el prólogo. Y bueno, cuando me llamaron para escribir este libro, o si podía escribirlo, la respuesta fue: no me meto en ese jardín. Entonces, meterse en el jardín de Israel, no ahora que hay un conflicto, pero en general, eso al final va a traer gente que pueda estar de acuerdo y gente en desacuerdo. Por lo tanto, hay que ser, como dice un amigo mío, pues no sé, te has tirado a una piscina sin flotador, es decir, sé nadar algo, pero... Y bueno, esta es la historia. Entonces yo cuento en el prólogo que tengo amigos en ambos bandos, y sobre todo cuando empecé a trabajar, muy joven, yo empecé a trabajar con un ingeniero. Yo de origen soy ingeniero, entonces empecé a trabajar con un ingeniero alemán. Y este ingeniero alemán, que fue el que me enseñó, nosotros poníamos en marcha grandes instalaciones industriales por Europa, es decir, que centrales nucleares, cosas de estas. Y entonces no había ordenadores, claro, en aquellas épocas de los años 70, y hacíamos los ordenadores con tarjetas electrónicas. Es decir que... Bueno, entonces, este hombre con el que hice mucha amistad, que no le perdió la pista, ya digo que le supongo un anciano venerable tocando el violonchelo, porque él iba con el violonchelo de vez en cuando íbamos por ahí de viaje. Entonces, y el hecho es que él de niño había estado en Auschwitz. Entonces eso al final me dio la idea de decir, voy a tratar de hacer el esfuerzo de escribir un libro con toda la independencia intelectual de que sea capaz. Y este es el libro. Un libro que tiene muchísimas referencias históricas, que tiene alusiones a la Biblia, no como libro de historia, pero sí como libro que te apunta algunas de las claves de comportamiento, de antecedentes. Pero yo creo que debemos centrarnos un poco, porque es muy prolijo el libro, con muchísimas fuentes de información, con mucha enjundia, pero por centrarnos en lo más reciente, que sería el conflicto en el siglo XX y lo que llevamos de XXI, pues tenemos un problema que surge, Declaración Balfour, a partir de ahí para adelante, pues los palestinos que no aceptan las fronteras del 48, de ahí al 67, y sabemos que Cisjordania y Gaza formaron parte de Jordania y de Egipto, es decir, los palestinos, que es una reflexión que a mí me llama mucho la atención, han sido irrelevantes para los países árabes en general en este tiempo. Bueno, es que sucede algo, aunque hablemos ahora de la actualidad. Sucede un fenómeno curioso, es decir, que el Israel de ahora se parece mucho al Israel de la Biblia, es decir, que al Israel de los tiempos de Herodes el Grande. Pero bueno, dicho esto, aquello no se llamaba Palestina no existía, existían diversos reinos. Pues el que haya leído los evangelios sabrá que había el reino de Judá, ahí estaba otro tipo de gentes, es decir, los samaritanos, por ejemplo. Entonces, por no entrar ahí, lo que sucede es que Palestina es un nombre inventado por los romanos. Inventado por los romanos para definir una región, es decir, una región geográfica que pertenecía a Siria. Eso era Siria. Entonces, con el tiempo, con las guerras, todos los líos que ha habido, esa región se ha ido conformando
es una zona geográfica, pero el pueblo palestino no ha existido nunca. Es una denominación más bien moderna. Entonces ahí lo que había era árabes musulmanes, árabes cristianos y algunos judíos que habían quedado, porque los judíos son expulsados en el año 70 por los romanos, entonces se dispersan. Entonces, efectivamente, con las guerras, pues bueno, Gaza perteneció a Egipto, y luego Jordania, hoy tenía una zona que hoy se llama Cisjordania, y eso también era Jordania, igual que los Altos del Golán. Claro, entonces, la Transjordania, ¿no? La Transjordania. Entonces, eso lo que hace es que el palestino como raza no existe, o sea que entonces son árabes, y entonces los árabes son los países árabes de alrededor, son los que se niegan a que exista un Estado de Israel, y eso es lo que da el origen a la necesidad de un Estado palestino. Claro, claro. Hay que dejar claro también el planteamiento, que lo ha apuntado Eduardo, del resto de países árabes. Se lee esa cita en el libro de Hazan Pasha, secretario de la Liga Árabe en el 48, que dice: será una guerra de exterminio y masacre. Ese es el planteamiento con el que se afronta en el 48 por parte del resto de países árabes la llegada de un país nuevo, como es Israel, ¿no? De un Estado nuevo. Bueno, es que hay que entender... ahora estoy reflexionando sobre el problema de Europa, aunque he escrito mucho sobre Europa, ¿no? Pero hay que entender que de alguna forma vivimos, es decir, la historia, el pasado, influye en el presente y en el futuro, ¿no? Y entonces vivimos una situación en la que vivimos parte de la Primera Guerra Mundial, no se ha terminado, sus efectos, y sobre todo de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, ¿cuál es el efecto más directo? Es la Unión Europea. Pero, dicho esto, la Segunda Guerra Mundial, aparece el nazismo, aparece Hitler, y los judíos dispersos por Europa, había grandes comunidades en Polonia, una gran comunidad en Rusia, estaban los judíos alemanes. Entonces, claro, el nazismo, Hitler, uno de sus planteamientos, yo lo cuento en el libro, en el libro de Mi lucha, él lo que apunta es que hay que exterminar al pueblo judío. Y claro, mueren o masacran 6 millones de judíos. Entonces los que quedan, hay un fenómeno curioso, porque claro, hay una ley que hacen los nazis allá por el año 39, si mal no recuerdo, o 38, que es una ley racial en la que va dirigido a esto. Entonces muchos judíos escapan de Alemania y curiosamente, se van muchísimos a Francia. Pero claro, es que Alemania llega en el 42. Claro. Entonces cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, se plantea, digamos que hay como una especie de sentimiento de culpabilidad, y entonces lo que se quiere es resolver el problema de los judíos, y entonces se piensa que quizás, ya en el siglo XIX había habido estos movimientos sionistas para ir otra vez a Israel como su país. Entonces, digamos que los aliados dicen, hay que resolverlo, y como realmente los palestinos no existían, pues entonces dicen, dividamos esto entre Israel, les damos un sitio, y el otro sitio que se queden los árabes que viven ahí. Claro. Este es más o menos el sentimiento de culpabilidad que trata de resolver un problema humanitario, que eso hoy en día pues ya se ha olvidado, ¿no? Leía también en el libro que sin la URSS, sin la Unión Soviética y sin Estados Unidos, el Estado judío no habría visto la luz. Sin duda ninguna. Es decir, que todavía no había empezado en el año 47, que es cuando se hace la partición de Palestina. En el año 47 Palestina pertenecía al Reino Unido. Digo la Primera Guerra Mundial, porque cuando acaba la Primera Guerra Mundial, se reparte en esa zona, se la reparte entre Francia y el Reino Unido, que a veces digo Inglaterra, porque siempre son los ingleses los que mandan ahí, pero es el Reino Unido. Entonces el Reino Unido se queda con Palestina e Irak, porque ellos ya habían la parte del petróleo, digamos, lo que sería Arabia Saudita, pues eso ya lo habían resuelto, y Francia se queda con Siria
y lo que llamamos el Líbano, que el Líbano tampoco era un país, todo hay que decirlo. Monte Líbano, nos explica. El Monte Líbano, es decir, que no era un país. Tampoco la Biblia habla del Líbano, pero habla del Líbano como de una zona donde hay un monte. Es decir, que los famosos cedros para el templo, los cedros del para Líbano, el tabernáculo de y Salomón. para todo esto. ¿Saben? Claro, cuento lo de Salomón porque precisamente hay una partición del reino de Salomón, porque Salomón en un momento dado pues tenía varias mujeres y las mujeres pues no eran hebreas, y entonces cada una tenía su dios, y entonces él se dedica a hacer templos a los dioses de sus mujeres. Entonces, claro, efectivamente, Dios nuestro Señor se enfada y le dice, mira, pues tus hijos se van a quedar sin lo que es Israel, y entonces uno se queda con Judea y otro general se queda con la otra parte, lo que da al Mediterráneo. Bueno, entonces es un poco este sentimiento en el año 47, como no hay guerra, digamos, guerra fría, pues Rusia se apunta a la partición de Palestina y se ponen en contra de los árabes. Es importante señalar también que es una zona en la que no solo influyen los protagonistas ni quienes han dominado el territorio, como nos acaba de explicar Eduardo, sino que posteriormente, y ya en las décadas más recientes, ha sido un terreno abonado para actores que han hecho de la zona un eje de agitación, como bien apunta en el libro, que han querido influir, que han querido ganar su peso geoestratégico. Tenemos la misma lucha en el corazón del Islam, ¿no?, con esa cabeza sunita por parte de Arabia Saudí, esa cabeza chiita por parte de Irán, a pesar de que son minoría clara en el global del mundo musulmán, ¿no?, 1-10 o algo así. Pero se ve muy bien en el libro los antagonismos entre un Irán chiita, duodecimano, con sus planteamientos, una Arabia que es sunita, pero en realidad es wahabita, es decir, que es radical con esa influencia del siglo XVIII de Wahhab, pero tenemos una Turquía islamista suní con otro enfoque, un Egipto que constitucionalmente admite las minorías. Tenemos un combo, una coctelera de países árabes que todos quieren sacar su tajada geopolítica de la zona, que no se ponen de acuerdo y que tampoco ayudan a nada, ¿no?, más que a generar agitación. Bueno, hoy en día, saltando del pasado al presente, Egipto y Jordania, después de la guerra del Yom Kippur del 73, que es la que trae todo el problema del petróleo, y el cambio de hora, por cierto, por eso tenemos el cambio de hora que viene de entonces. Y bueno, ellos reconocen al Estado de Israel, pero no lo reconoce Siria, no lo reconoce Turquía, no lo reconoce el resto de países. Entonces, lo que sucede es que hay una lucha en Oriente Medio. Pues Oriente Medio es un lugar de gran importancia geopolítica y hay una lucha por el dominio regional. ¿Y quiénes luchan por el dominio regional hoy? Porque esto ha ido cambiando con el tiempo. Por un lado está Turquía, un país que quiere entrar en la Unión Europea, y al ser un país de casi 90 millones de personas musulmán, pues claro, esto en la Unión Europea genera algún problema y por eso pues está en las puertas. Pero él quiere el dominio territorial, el dominio en la zona. Luego estaría Irán, independientemente de la religión. Irán es un país poderoso. También tiene 80 y tantos millones de personas. Y bueno, él lo que ha ido haciendo con el tiempo es lanzando sus conexiones con grupos terroristas. Hay que hablar alto y claro. Son grupos terroristas, ahí está Hamas, está Hezbollah, ahí está todo los que están en Siria e incluso en Irak. Y un país un poco olvidado, porque es muy pequeño, son unas islas, que es Bahrein, donde, le tiene también puesto el ojo Irán. O sea que Irán es otro país que quiere el dominio territorial. Y el tercero en discordia es Arabia Saudí. Arabia Saudí es el gran productor de petróleo del mundo. El petróleo se pincha en el suelo y ya sale petróleo. Y entonces, ellos en el sur tienen el Yemen, y el Yemen tiene un grupo que son los hutíes, que también está soportado por Irán. Entonces, en esa coctelera, estos tres países luchan por esta
predominancia territorial en la zona y queda Israel. Entonces, ¿qué es lo que hace Israel? Israel se defiende. O sea, Israel no tiene, bueno, en lo que es Palestina, efectivamente, ha ido aumentando su territorio. La última noticia es que están en el Monte Hermón. Bueno, ellos lo que tratan es, bueno, que no me ataquen. Israel es mío, es decir, el territorio, yo lo que quiero es quedarme aquí. No quiero ir a Siria, yo solo quiero esta zona. Entonces, lo que ocurre es esa lucha territorial en la que hay otros jugadores que no se ven. Nadie habla, por ejemplo, de la fuerte alianza que existe entre Arabia Saudí y Pakistán. Entonces, por ejemplo. Potencia nuclear, por cierto. Bueno, efectivamente, es que cuando... Esto es lo que pasa con la guerra de Ucrania. Yo lo que digo es que está todo conectado. Es decir, Oriente Medio no está desconectado de la guerra de Ucrania porque no está desconectado de Rusia, porque Rusia no está desconectado de Irán, porque Irán no está desconectado de China. Y porque ahí juega Pakistán y en el Indo-Pacífico tenemos a la India. Luego, está todo una unido. Cadena, todo eslabones. Está todo unido. Entonces, bueno, yo suelo recomendar a la gente que se dedica a esto que analice que no se trata del problema de Israel con Hamás, es decir, que se trata de un problema de orden geopolítico donde juega lo que llamamos el sur global. Entonces, yo pondría la mirada en algo muchísimo más amplio. Le iba a hablar del sur global, de los BRICS, de la Organización para la Cooperación Económica de Shanghái, pero como el tiempo vuela y ya lo hemos tocado, la importancia que tiene, lo doy por apuntado. Quiero también para los oyentes una muestra de algo muy interesante que leía. Sabemos que en 5 años la revolución iraní, esto es un apunte solo, cumple 50 años, en apenas 5 años. Y el New York Times, para que la gente sepa cómo cambian las concepciones y la forma de valorar, en aquel momento, en un artículo, calificaba la revolución de Jomeini contra el Shah como un modelo de gobierno humano desesperadamente necesario para un país del tercer mundo. Y uno dice, ¿cómo puede cambiar la óptica, cómo puede cambiar las situaciones, ¿no? Porque ahora para todo el mundo occidental es un elemento de inestabilidad, que ojalá no tenga la bomba nuclear, que igual la tiene pero no lo dice. Al final, qué peculiar es, ¿no? Todo esto. Bueno, esto nos lleva al año 1979, es decir, que es como decimos, que el pasado influye en el presente mucho y influye en el futuro. En el año 79 cae, digamos, el Shah de Persia y llega Jomeini desde París. Hay que tener en cuenta que Jomeini era muy apoyado por la izquierda. Bueno, en ese momento era el Partido Comunista francés, era muy potente y había intelectuales comunistas de izquierda, digamos, de mucha altura. Es decir, que ahí estaba Sartre, hoy estaba su mujer Simone de Beauvoir. Es decir, que... Y haciendo referencia al New York Times, en el año 1979 hay un artículo que yo lo referencio en el libro que dice que Jomeini es el nuevo Gandhi. Es que entonces, es peculiar, ¿eh? Bueno, hay que leer el artículo, ¿no? Sí. Entonces, y claro, bueno, efectivamente hay un apoyo de lo que sería, si se me permite hablar de izquierda-derecha, ¿no? Pero de lo que sería la izquierda internacional, un apoyo, digamos, a Irán en aquellos años. Pero entonces, si saltamos a hoy, resulta que es lo mismo. Entonces, parece como si no pasara el tiempo, ¿no? Parece, los que ya tenemos cierta edad, parece como si lo que vivimos de jóvenes, pues volvemos a vivirlo ahora de mayores. Entonces, ahora efectivamente la izquierda apoya a Irán, apoya a Palestina, apoya a Hamás. Es decir, estamos en aquel mundo en que, bueno, hay que ir en contra de lo que se llama pues el capitalismo o este tipo de cosas, ¿no? Y eso es lo que sucede. Entonces ahora lo vemos con mucha claridad que sigue existiendo aquel problema antiguo que lo tenemos enfrente. Habiendo quedado claro que todo esto está interrelacionado, que es una situación de vasos comunicantes, sin duda, pero vamos a dedicar los últimos minutos, Eduardo, si le parece, a lo concreto, por lo menos al
panorama que se abre, ¿no? Leía que Hamás considera a Palestina como un waqf, ¿no? Como una donación islámica hasta el fin de los días, hasta el día del juicio final, con lo que nunca va a admitir, en principio, hasta en su carta fundacional, lleva la destrucción del Estado de Israel, jamás. Eso dificulta todo muchísimo. La solución famosa de los dos estados, por ejemplo, también hay otra reflexión que hace en el libro, se plantea siempre en términos políticos. Aparte de la dificultad de lo que estamos diciendo, que nunca lo aceptaría, por ejemplo, un grupo como Hamás, es que nadie habla de la viabilidad económica, de la viabilidad de un Estado, ¿verdad?, palestino en esa zona. Todo eso merece una reflexión y una pensada. Bueno, muy brevemente, es decir, efectivamente hay un problema religioso, hay un problema de índole religioso porque la religión islámica, su objetivo es el mundo, es decir, que el mundo tiene que ser musulmán. Luego, por lo tanto, no existe el territorio. De ahí que jamás diga, bueno, no, todo esto es mío y porque todo es nuestro, es decir, y de ahí la idea esta del río al mar, tan polémica. No, tan polémica y tan mal utilizada por una vicepresidenta del gobierno español. Entonces, pues el río al mar significa que hay que echarlos al mar Mediterráneo a todos los judíos o todos los israelíes. Bueno, este es el primer... y luego, por otro lado, la religión hebrea se concentra en una zona, que es Israel. Ellos no pretenden que el mundo mundial sea hebreo. Es decir, que, bueno, nosotros somos esto y los hebreos que viven por allí también. Pero esta es la primera reflexión. La segunda reflexión tiene que ver con la situación actual. Y la situación actual es que, la idea de los dos estados se ha convertido en la idea de los tres estados. No en vano, el gobierno español ha reconocido el Estado palestino, incluso la Embajada Palestina, y tenía una propuesta, de un Estado que fuera la unión de Cisjordania con la Franja de Gaza y con un corredor Danzig. Un corredor Danzig, bueno, entonces un corredor que rompería a Israel, cosa que no es aceptable. Pero hablando del dinero, hay una propuesta que no se llevó a cabo porque Donald Trump perdió las elecciones en el año 20, que iba en esta línea. Si ahí se ponen inversiones, se acabará el problema. Entonces la idea era, bueno, vamos a reconocer un Estado palestino, efectivamente, que sea Cisjordania y Gaza, pero hay que conectarlos. Entonces la propuesta que tenían en el año 20 los Estados Unidos era conectarlo, por arriba son 90 kilómetros de distancia, si se conecta por un túnel son 30 kilómetros. Bueno, entonces eso se puede hacer. Y hacer unas inversiones de 50.000 millones de dólares. Entonces, si se hacen unas inversiones de 50.000 millones de dólares y Gaza se convertiría en una suerte de Singapur del Mediterráneo, ya estamos hablando de otra cosa. ¿Qué falta le haría con lo destruida Bueno, que entonces, está? claro, si nosotros ponemos ese, en lugar, se pone $7.000 de renta per cápita o $10.000, se ha acabado el problema, porque entiendo yo que en lugar de ser terrorista, quizás es mejor tener un Mercedes. Totalmente, totalmente. Al final veo, se nos va acabando ya el tiempo, esa reflexión de por qué resulta imposible, no importante, que importante ya lo es, desde luego, por qué resulta imposible la paz en la zona. Y son interesantes los dos planteamientos, los dos requisitos, porque hacen falta los dos, ¿no? Que los musulmanes acepten sin reservas la existencia de Israel, que ya hemos dejado claro que no es la condición que aceptan varios de los actores importantes de la zona, pero a su vez que Israel también acepte sin reservas un territorio palestino que sea viable, que lo sea en esta línea que apuntamos, social y económicamente. Mientras no se den esas dos condiciones, va a ser imposible esa paz, ¿no? Bueno, Netanyahu lo acepta, lo que pasa es que, claro, si está en guerra, pues es muy difícil. Israel lo aceptaría, no tiene problema con esto. E incluso a principios de los años 90 había un comercio bastante interesante entre lo que era Cisjordania, Gaza y el propio Israel. Entonces, lo que no se puede es matar a Israel, porque no es aceptable. Eso por un lado. Por otro lado, yo lo que creo es que esta situación sería viable si, digamos, algunos de los que buscan desestabilizar la zona lo aceptaran. En este momento ha sido Irán, digamos,
el problema, pero yo veo hacia el futuro, con lo que ha sucedido en Siria, que esto nos daría para otra conversación otro día, yo veo hacia el futuro un Irán distinto. ¿Por qué? Pues porque Khomeini, no sé qué edad tiene, pero estará cerca de los 88, 89, 90 años, sí, iba a sí, decir. sí. Estará cerca de los 90 años, ahí se necesita un reemplazo, pero yo veo alrededor el presidente del gobierno, yo veo ahí una política distinta, porque Irán no puede estar en contra de Estados Unidos, no puede estar en contra, digamos, de Occidente constantemente. Hubo una oportunidad el año pasado de que Arabia Saudí reconociera a Israel. Esto nos da para otra conversación. Los acuerdos de Abraham famosos. Esto estaba a punto y ahí surgió el ataque de Hamas que bueno, cambió el panorama. Con esto vamos a dar por concluida esta charla con Eduardo Oller, autor de este Israel, historia de una guerra permanente, que edita Secotia y que es un libro que tiene muchas de las claves, que tiene muchísima documentación y muchísima capacidad de retrotraernos a la raíz de los problemas que se viven ahora mismo. Eduardo, un placer, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vosotros, muchas gracias. Y hasta aquí